Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar de este primer congreso. Ya van a ver mi currículum. Matilde Roselo, quien les habla. Soy profesora desde hace unos cuantos años en la universidad. Soy docente universitaria, diseñadora, con estudios en maestría en educación universitaria, o sea que mi lado va para ahí, entre la docencia y el diseño. Y por eso me gustaba abrir esta charla con una pregunta que tiene que ver con mi disciplina, obviamente. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de diseño y sobre todo de diseño inclusivo? Que empiezan a aparecer un montón de modas quizá. Espero que no lo sea porque, bueno, parece andar como por buen camino esto de la inclusión. Pero igualmente todavía no tenemos real conciencia del tema, ¿no? Y pensando un poco en lo que fue a nivel del diseño, el cambio de paradigma y el nuevo rol del diseño en esta situación de un paradigma anterior, en donde nosotros trabajábamos como diseñadores para un cliente, en donde había una solicitud, estaba el diseñador y después estaba el producto en sí mismo. Y bueno, era un logotipo, un packaging para alguien, y siempre hablando de producto, ¿sí? Por suerte, cuando vienen todos estos cambios sociales y culturales y empezamos a hablar de inclusión y empezamos a hablar de las personas, cambiamos nos hace un clic en la cabeza y empezamos a pensar no un producto, no un cliente, sino empezamos a hablar de personas que tienen necesidades que desde nuestro rol debemos atender y hasta donde podemos dar solución. Entonces vean que 3 palabras vamos cambiando, ¿no? Cliente por personas, hace unos años atrás empezó a hablar de usuario. Ahora actualmente va como en desuso de usuario, es personas, por suerte que somos personas. Y hablamos de necesidades, y empezamos a hablar de todos, de todas, de todes. Y ahí empieza también nuestro juego, ¿no? Nuestro rol, como educadores, de empezar a meter estas palabras en principio, esos conceptos, y después todo lo que implican detrás, dentro de lo que es la educación, en mi caso en la educación universitaria, ¿sí? Entonces empezamos a hablar de metodologías, procesos de trabajo, procesos que tienen que ver con el propio pensamiento de diseño, en donde en esa primera etapa, fundamental para todo investigador y educador, que es la investigación, que es el acercarse a una temática, empatizar con las otras personas hacia las cuales nos vamos a estar dirigiendo, en un proceso iterante, ¿no? En ese ida y vuelta, en ese permanente trabajo con el otro, no para el otro, sino con el otro. No por delante ni por atrás, sino a mi lado. Y es un poco eso, ¿no? Tratar de ponerse en el lugar del otro, que ahora está como un poco ya trillado esto de ponerse los zapatos del otro, pero es como tiene que ser, ¿no? Para poder entender y para poder entender al resto de las personas que me rodean y con los cuales yo estoy interactuando. Desde nuestro trabajo, en la educación, en la universidad, trabajamos con dinámicas co-creativas y cada vez más. Y cuantos más podemos incluir y cuanto más esas dinámicas co-creativas se amplíen y empecemos a hablar de equipos multidisciplinares e inclusivos, estamos hablando de un montón de personas que hasta el momento estaban quedando por fuera de nuestro trabajo. Estamos hablando de un diseño universal, de un modelo social de la discapacidad. Hablamos de un nuevo modelo de hacer las cosas, de pensar el diseño y sobre todo centrado en las personas. Eso es lo que no puede escapar a nosotros. Ese diseño para todos, en donde hay proyectos en los cuales puedan ser utilizados por todas las personas. Ahora me preguntaba recién la compañera si yo era zurda o no para ver dónde poníamos los objetos. Y sí. Capaz que antes no se tenía en cuenta. Es más, yo me acuerdo cuando era pequeña que empecé a escribir y a hacer todo con la mano izquierda. Y en determinado momento, ya no me acuerdo cuándo, me empezaron a hacer practicar con la derecha. No sé por qué estaba el otro mal y esto está bien, ¿no?
Pero son esas cosas y que con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta. Y ese de usar para unas cosas la izquierda y para otras la derecha, terminé como en un limbo ahí en el medio, en donde, bueno, sí, me sirven. Hay cosas que las hago con la izquierda y otras con la derecha, y está buenísimo en realidad porque, bueno, tengo dos manos. Entonces, bueno, desarrollemos un poco más lo que sí tenemos y lo que vamos practicando por ahí, ¿no? Y pensando en esto de pensar en todas las personas para las cuales diseñamos, y eso es lo que les tratamos de transmitir a nuestros estudiantes, pensar en ese primer esfuerzo que se hizo hablando de un diseño integrador. Primero integramos a las personas, pero ya estamos en otra etapa. Estamos en la etapa de incluir, y en ese incluir, ¿cómo hacer?, ¿no? En el integrador empiezan a aparecer objetos para zurdos, objetos para personas diestras, y en el modelo inclusivo empiezan a aparecer objetos que los puede usar uno como otro, ¿no? En ese diseño inclusivo y en ese pensar en las personas, empezamos a pensar más allá del objeto. Nos vamos de lo que es el diseño de un posible objeto, después les contaré de qué va esto. Empezamos a pensar en la experiencia de todas las personas, en cómo facilitarles la vida, en cómo ese habitar, ese vivir, sea más fácil, ¿sí? Y ser el diseñador como un facilitador para alcanzar aquello que uno no puede alcanzar, para facilitar llegar a eso que no se puede, y transitar por esta vida un poco más de manera amable. Y hoy por hoy, sobre todo en estas épocas extrañas de pandemia, ¿no? Que bueno, ya es como estamos todos en esto incluidos, y creo que eso también nos ha hecho como fuertes en el sentido de es algo compartido por todos, ¿no? Y bueno, hablando un poco de este diseño de experiencia de usuario y ahora este diseño de experiencia para personas, terminologías que salen de la informática pero que después son extrapoladas a otras disciplinas como lo es el diseño, empezamos a tener nuevos desafíos en lo que es enseñanza-aprendizaje en el entorno académico. Y en ese desafío empezamos con ese vínculo cada vez mayor de trabajar desde la extensión universitaria, de empezar a traspasar la frontera de los muros de nuestras instituciones, llevando lo que nosotros decimos el aula a la ciudad, planteando entonces la interacción del estudiante con las diferentes personas en diferentes circunstancias. Y fue así que empezamos hace unos años atrás, y fue ahí en donde nos conocimos y nos relacionamos con Rosana, que fue la persona que me invitó a participar de este congreso, que nunca nos imaginamos en qué iba a empezar a pasar después, pero fue algo muy lindo, en donde estábamos con los estudiantes trabajando a nivel urbano, jugando con instalaciones interactivas, en realidad no tanto por el producto en sí mismo que iban a estar produciendo, sino por esa interacción con el otro, de producir instalaciones, dejarlas en el entorno urbano y ver un poco qué empezaba a pasar con la gente, con el que pasaba por ahí, ¿no? Y a todo esto, me acuerdo que eso fue para, para el Día del Patrimonio, en donde se hacía en homenaje a la escuela pública. Y bueno, salimos a recorrer escuelas con los estudiantes, empezamos a pensar esas instalaciones en diferentes espacios y en determinado momento terminamos trabajando, nos encontramos que nos habían cedido el jardín del Museo Nacional de Artes Visuales del Parque Rodó. Ahí nos fuimos, con el permiso del director, a hacer esas instalaciones, y en ese momento fue en homenaje al tango, porque eran los 100 años de la comparsita. Desarrollamos tremendas estructuras, los estudiantes súper fascinados, pero lo más fascinante fue cuando se empezó a llenar de gente, y con la gente que empezó a interactuar. Y había de todo un poco, ¿no? Son muchos estudiantes, imaginen que estamos hablando siempre en torno de 150, 200 estudiantes, y todos con su cabeza de joven, ¿no? Algo alucinante, y que nos da tremenda energía a nosotros también, ¿no? Como docentes. Y bueno, y empezaron a aparecer esas interacciones, algunas para escuchar, otras para ver, otras para tocar, todas para sentir, eso era seguro. Y en ese sentir, formas de sentir diferentes, ¿no? Formas de percibir diferente.
Y eso es lo maravilloso. Yo a veces me pregunto si cuando hacemos esas traducciones a otros tipos de lenguaje, como es el táctil para determinadas obras, para que las personas ciegas o con baja visión puedan empezar a entender una obra de arte, ¿no? A través de su tacto, no sé si entenderán lo mismo que yo. Lo importante es generar esa experiencia y que el otro no esté privado de ese tipo de experiencia. Y a su vez, en mí, que veo, que escucho, que siento como cualquier otro, también me genera otra experiencia, una nueva experiencia, de empezar a entender que también con mis manos, con mis dedos, con mi tacto, puedo ver, ¿no? Puedo escuchar de otra manera. Entonces eso es lo importante, cómo vamos generando esa inclusión a partir de un mismo objeto, de una misma obra de arte, de una misma instalación, cómo todos interactuamos de diferente manera, y está genial eso, y cómo se abre otro mundo para todos por igual. Y bueno, empezamos en esa instancia a jugar con ciertas instalaciones, que después, bueno, apareció Rosana, la vuelvo a repetir, y le parecieron buenísimas para llevarlas a determinado liceo donde ella estaba trabajando. Y ahí empieza como toda esta historia desde la educación. En paralelo, yo estaba desarrollando un proyecto que fue a partir de una solicitud de un museo, un sistema de señalética para manejarnos y orientarnos dentro de un museo. Y empecé a ver como que nada, era simplemente para entrar a ver. Y en ese entrar a ver, unas muestras colgadas, pinturas colgadas, lo clásico, típico y tradicional, me quedé pensando y empecé a preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de personas eran las que estaban en el museo? ¿Quiénes venían? ¿Hacia quiénes se dirigían? Y en determinado momento me di cuenta de que había unas grandes escalinatas. Y me acordé de una amiga, mi compañera de toda la escuela y el liceo, que está en silla de ruedas. Dije, qué lástima. O sea, hay gente que no está pudiendo acceder a esto que yo estoy viendo, ¿no? Y en este diseño que tenía que hacer de orientar a las personas a cómo circular y cómo encontrar y ser independientes en esa espacialidad, me enfrenté a esto, a que empezaban a quedar por fuera muchas personas. Personas en silla de ruedas, personas que no veían, personas que no escuchaban a la guía que iba haciendo sus relatos. Y ahí también me hizo un clic en la cabeza. Empecé a buscar, a informarme, a entender de cómo funcionaba todo esto. Empecé a hablar en parte con esta compañera que estaba en silla de ruedas y que se quedó súper emocionada cuando le comenté que había como descubierto esa problemática. Claro, yo en realidad no es que ella tuviera la problemática en realidad la tenía el museo, la tenía el espacio ese que estaba impidiendo que otras personas pudieran acceder. Lo mismo con las obras que estaban colgadas ahí, hermosas, pero no se sabía de qué iba, ¿no? A menos que yo me pusiera a leer si podía ver y escuchar a la persona que estaba relatando esa obra pictórica, si podía escuchar. Y ahí fue como un camino de ida y empecé a conocer mucha gente que me emocioné muchísimo y que empezaron a ser parte de este equipo de trabajo. Selene, Rodrigo, por comentar algunos, la compañera de Rodrigo, o sea, su traductora en lengua de señas, y empezamos a armar un equipo de trabajo entre todos para tratar de entender estas diferentes problemáticas que presentaban los diferentes espacios. Y sobre todo, en este caso, era no poder acceder a la información cultural, a nuestro patrimonio cultural que estaba en ese caso particular, en ese museo, ¿no? Pero en realidad va más allá de ese caso o ese museo en particular, ¿no? Eso no es el tema en sí, sino a la problemática a la cual se enfrentan esas situaciones en donde no se atiende a determinado público, ¿sí? Personas en general.
A partir de eso, y siguiendo pensando un poco en cómo aprovechar todo lo que tenemos hoy en día, ahora ya me fui de la presentación, siempre me pasa lo mismo, me organizo una presentación súper formal y la emoción puede más. Entonces, nada, me empiezo a ir por ahí. Igualmente en la presentación después, si la quieren ver, les van a quedar un montón de como pequeños ejercicios que vamos haciendo en la universidad, como para ir entendiendo y que los estudiantes también empiecen a atender y entender otras formas de ver, en cierta forma, ¿no? Y a partir de este proyecto empezamos a estudiar tecnologías, ¿no? A ver, pasamos raya un poco de qué es lo que tenemos en estos momentos a favor nuestro, ¿no? Y cómo podemos con esa tecnología incluirla para atender determinadas problemáticas que están sucediendo en nuestro entorno. Que pienso que hoy por hoy creo que es todo alcanzable si se quiere. Tenemos muchísimas herramientas diferentes que antes no teníamos. Este simple aparatito, que tiene una forma muy bonita, que es adhesivo, se pega en las paredes, es lo que se llama una baliza digital, ¿sí? Y fue la tecnología que seleccionamos para generar ese sistema de señalética, ese sistema de orientación que sirviera a todos, ¿sí? Entonces, es un circuito simplemente transmisor que tiene adentro y hace lo que nosotros le digamos que haga. Así de simple. Y eso es trabajar con la tecnología y que no nos domine a nosotros la tecnología, ¿no? Sino que sea una herramienta para poder llegar a. Bueno, ¿qué es lo que tiene que decir este aparatito para que una persona con baja visión, mi abuela, mi tía, no sé, yo cuando estoy cansada, ¿no? No solamente personas ciegas o personas, no, empieza a abarcar un montón de personas, ¿no? Porque siempre se toman como extremos, pero también todos los intermedios empiezan a quedar de lado. O simplemente la madre no está en silla de ruedas, pero está con un cochecito. O sea, estamos empezando a pensar en muchísima más cantidad de gente que tiene determinadas barreras porque el espacio en sí mismo se las impone, ¿sí? No los deja avanzar. Bueno, ¿qué hicimos? Empezar a pensar en diferentes objetos que había en el entorno del museo, seleccionarlos y empezar a decir, bueno, si estas son balizas, vamos a poner una en cada uno de estos objetos seleccionados. Que cuando vos pases por delante de ese objeto, tu celular te avise, ¿sí? Y te diga que eso es lo que está transmitiendo este aparatito, ¿no? Le medimos la distancia, entonces si pasa relativamente cerca o lejos, eso se puede configurar. Entonces cuando pasamos con nuestro celular, el nuestro, simplemente, no es nada extraño, no, es nuestro celular, se nos abre esa aplicación desarrollada que le metimos adentro de este aparatito y nos dice, bueno, mira, estás pasando por delante de la pintura de los 33 orientales. Genial. Pero a su vez me lo está diciendo en el celular en lengua de señas. Y a su vez me lo está diciendo, ¿no? Para la persona con baja visión o que no ve, me lo empieza a describir. Esa descripción obviamente la tuvimos que estar haciendo con Selene, que en nuestro caso era la persona de nuestro equipo con baja visión. Y ella es la que nos iba dando el feedback y trabajando juntos y diciendo, no, por ahí no lo estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Entonces me tendrías que empezar a describir más tal cosa. Y sí, es trabajoso y lleva tiempo. Pero el placer de después de poder ver que en realidad con una simple tecnología actual y cada vez más barata y que se encuentra en infinidad de lugares, capaz que este modelo exactamente no, porque por su diseño por ahí puede salir un poco más caro, pero hay stickers, o sea, infinidad de tecnología a nuestra disposición, lo que depende es cómo nosotros la utilicemos, ¿no? Y en ese sentido creo que es lo valioso de poder generar estos equipos multidisciplinares. Estudiantes de ingeniería audiovisual, estudiantes de diseño, personas, personas con baja visión o nula visión, personas sordas, personas, etcétera, ¿sí? Entonces sí, son equipos bastante grandes, importantes, en donde se empiezan a incluir estudiantes, en donde tiene
que empezar a ser transversal a diferentes disciplinas, diferentes áreas de conocimiento, y ahí también lo rico para tanto mis estudiantes como para otros estudiantes. En el caso, ahora volviendo un poco atrás, de cuando llevamos estas estructuras, estas instalaciones del jardín del Museo Nacional de Artes Visuales a este liceo, donde empezamos a interactuar con estudiantes del liceo, con estudiantes que realmente hicieron significativo nuestro trabajo, porque muchas de esas estructuras después iban a ser desechadas y nos daba tremenda rabia de no poder hacer algo con eso, ¿sí? No imaginan lo felices que quedaron nuestros estudiantes cuando vieron el uso que empezaban a darle otros estudiantes y cómo realmente esas herramientas que eran una excusa de un trabajo de diseño, cómo empezaron a resolver o a hacer visibles otras situaciones. No sé muy bien si estoy con poco tiempo o no, pero bueno, eran algunas de los temas o grandes lineamientos que les quería contar un poco en esta charla que, bueno, es medio a solas, pero cuando la vean, capaz que por ahí en algún momento se puede armar algún foro o algo en donde poder interactuar, porque si bien me encanta por un lado la tecnología y el Zoom, etcétera, pero se siente uno muy solo, ¿no? Cuando estamos ahora en la virtualidad de las clases a distancia, en donde veo un montón de fotitos y yo digo, ¿a quién le estoy hablando? No sé, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por eso mismo, tenemos tecnologías que nos sirven para romper ciertas barreras, otras capaz que nos alejan un poquito, otras nos acercan. Lo importante es sentir al otro, entenderlo y desde ese entendimiento mutuo ver cómo podemos juntos resolver las diferentes situaciones que nos plantea la vida, en este caso, y hoy por hoy estamos con esto de la pandemia. Y bueno, jugando ahí a rescatarnos entre todos. Y lo fundamental yo creo que es esto, ¿no? En esto de la inclusión, el poner por sobre todo el todos o todes, y que somos personas, y que más allá de un montón de cosas somos un ser integral, ¿no? Donde cada sectorcito nuestro afecta al otro, en donde es importante vernos completos, sentirnos de diferentes maneras, que eso es lo más rico que podemos tener, ¿no? El otro día le decía a unos estudiantes de diseño, digo, a ver, ¿qué diferencia puede haber cuando nos plantean, por ejemplo, el trabajo de un logotipo, ¿no? Tenemos que hacer un logotipo para fulanito. Y abro la computadora y les muestro, ¿no? En la pantalla. Voy a esta aplicación y acá me dice, bueno, ¿un logotipo para qué? Bueno, para una librería, genial. Es un logotipo para una librería. ¿Y qué tipo de libros tiene? Le pongo qué tipo de libros tiene. Y el programa, ¿no? La aplicación me va preguntando cosas. A los 5 minutos, me larga como 50 logotipos, ¿no? Y yo digo, ¿dónde está el valor de todo el tiempo que estamos perdiendo, ustedes escuchándome, ustedes generando logotipos que los piensan y los recontrapiensan? Si una máquina, hoy por hoy, una aplicación me larga 50 logotipos en 5 minutos, ¿no? Entonces se quedaban callados, como diciendo, buenísimo, pasame la aplicación esa. Y yo les digo, chiquilines, no va por ahí, ¿no? No podemos competir en ese tipo de situaciones con una computadora. Sí, me va a hacer permutaciones por combinaciones de infinidad de posibilidades. Pero la computadora, ¿habló con la persona que está detrás que nos está pidiendo ese logotipo? ¿Lo vio la cara? ¿Lo vio los ojos? ¿Entendió lo que siente, lo que piensa? Capaz es una librería que es como su gran tesoro, que tiene determinados tipos de libros, ¿no? Y que él con mucho amor o ella con mucho amor. Y todo eso no lo siente una computadora. Y creo que eso es lo que tenemos que seguir rescatando. Esos valores conceptuales, esos valores que hacen ¿no? Y pensar desde ese lugar. ¿Qué tengo como valor, ¿no? Como persona yo? ¿Qué tiene el otro? ¿Qué es lo que quiero valorizar en un simple logotipo, si se quiere, ¿no?
¿Y por qué tengo que hacer todo ese proceso de empatizar, de charlar, de entenderlo, de qué va, ¿no? Nos lleva mucho tiempo ese empatizar, esa investigación, pero los resultados no van a ser los mismos que los que puede largar una aplicación en 5 minutos, ¿sí? Nada, creo que es eso, es tener en cuenta al otro y aplicar y jugar en este momento con la tecnología que tenemos a favor. El año pasado, no el anterior, me empecé con un doctorado en diseño. Obviamente mi tema es el diseñador como hipermediador en estas especies de interfaces entre la persona y esa necesidad, eso que necesita, en donde sigo investigando y desarrollando el tema de la accesibilidad de personas con baja o nula audición y de personas sordas o con baja audición en el entorno de los museos, tanto de acá como de Argentina. Y en ese entonces me acuerdo que había un ponente en uno de los congresos del doctorado que venía de China y hizo un comentario que me dejó como muy sorprendida y en realidad como entendiendo un poco de la cabeza de los chinos en general, ¿no? Y cómo han crecido y salido de un momento como estancado que tuvieron en su historia. Él contaba que se habían recibido el año anterior 500 diseñadores, ¿no? Y yo decía, uy, 500 diseñadores, acá imagínate dónde van a ir a trabajar o qué van a estar haciendo. Y este profesor chino nos dice, sí, de antemano ya estaban reservados para que fueran a trabajar en dupla con ingenieros, porque el ingeniero desarrolla la tecnología. Y en este caso el diseñador lo que hace es esa conexión con el ser humano, con la persona, que la tecnología fríamente no logra entender, pero con esta conexión entre lo que es tecnología por un lado y persona por otro, entender para qué nos está sirviendo esto, ¿sí? Para qué nos están sirviendo las redes, para qué nos están sirviendo un montón de cosas que por ahí se utilizan mal, pero pensando en la persona se pueden hacer grandes avances, ¿no? Entonces, bueno, no es ni una cosa ni otra, no es la virtualidad o la presencialidad, sino ir como rescatando lo mejor en cada caso. Y bueno, en este caso fue esto. Creo que lo voy a dejar por ahí. Y bueno, nada, muchísimas gracias por esta invitación. Les dejo la presentación por si quieren después ver alguna otra cosa. Muchas gracias.